Hola Grupo B, ahora comenzaremos en el estudio de los elementos móviles del motor, pistón, pernos y aro, sus anomalías y cómo volver a colocarlos en el bloque. A continuación revisaremos conceptos. Comenzaremos por el pistón o émbolo. Su función principal era de constituir una pared móvil de la cámara de combustión, transmitiendo la energía de los gases de la combustión al cigüeñal mediante un movimiento alternativo dentro del cilindro. El pistón, que a primera vista puede parecer de las piezas más simples, ha sido y es una de las que ha obligado a un mayor estudio. Debe ser ligero, de forma que sean mínimas las cargas de inercia, pero a su vez debe ser lo suficientemente rígido y resistente para soportar el calor y la presión desarrollados en el interior de la cámara de combustión. Partes del pistón. El pistón es una pieza metálica troncocónica compuesto por tres partes que son la cabeza, el cuerpo, la pollera o falda. La cabeza del pistón puede ser de superficie plana, cóncava o convexa, o puede también tener una forma especial para conducir el fluido, como en los motores de dos tiempos, o para provocar la turbulencia. Y en los motores diésel de inyección directa, esta es la cámara de combustión. En la siguiente imagen podemos distinguir el cuerpo del pistón, en donde se distingue la zona de aros o segmentos, en los cuales se divide en aro superior de compresión o de fuego, segundo aro de compresión, aro rasca aceite. También tenemos la pollera o falda, que es la parte del pistón comprendida entre el centro del orificio del perno y el extremo inferior del pistón. Forma una superficie de deslizamiento y guía al pistón dentro del cilindro. Bulón o perno del pistón. Es un eje de acero con el centro hueco que sirve para articular el émbolo a la biela y es el eje con respecto al cual oscila esta última. Es la pieza que más esfuerzo tiene que soportar dentro del motor. Puede estar montado de tres formas distintas: solidario con el pistón, solidario con el pie de biela, libre en el pie de biela y en el pistón, flotante. Anillos de pistón, aros o segmentos. Los anillos de pistón, comúnmente llamados aros, se construyen generalmente de acero. Los anillos se dividen en: primer anillo, fuego, es de color claro y es grueso. Segundo anillo, limpiador, es de color carbón y es grueso. Tercer anillo, aceite, está compuesto de un elemento elástico y dos aros claros y delgados. Daño de pistones y sus causas. En las siguientes imágenes podemos visualizar los daños que pueden sufrir los pistones. Primero, daños en la cabeza del pistón, gripado por recalentamiento, huellas de golpe, fundiciones, grieta en la cabeza y la cavidad de fondo. Daños en segmento del pistón. Los daños en los segmentos son desgaste de material en el sector del segmento, desgaste radial debido al derrame de combustible y desgaste axial debido a la suciedad. Daños en la falda del pistón. Las distintas imágenes nos muestran los daños en la falda del pistón. Diagrama simétrico del pistón, gripado de 45 grados, gripado por falta de lubricación, desgaste por exceso de combustible. Cabe aclarar que las causas la podemos leer con detenimiento en el apunte y en todos los casos hay que sustituir el pistón, el perno y los aros. A continuación vamos a proceder a la medición del pistón. Comprobamos el diámetro del pistón con la ayuda de un micrómetro de exteriores, en las condiciones determinadas por el fabricante. Para ello, este suele facilitar la altura a la que se ha de realizar. La medición tomándose como referencia a la falda o la cabeza, efectuándose en cualquier caso siempre en el eje perpendicular al bulón. Medición del pistón, motor 1.3 Fire. En esta imagen nos muestra las mediciones efectuadas en un motor 1.3 Fire. La medición se realiza, como ya dijimos, en la falda del pistón, figura de la izquierda, CC. En la tabla de la derecha observamos que el pistón número 3 figura una pequeña diferencia, que para saber en cuánto es el espacio libre del cilindro, efectuaremos una resta entre el diámetro del cilindro y el del pistón, 79,28 menos 79,25 milímetros,
igual a 0,03 centésima de milímetro, que nos indica que existe un mayor desgaste presente en este pistón. Comprobación en los segmentos o anillos. Se realizarán 3 comprobaciones. Primero, medida de espesor con un micrómetro. Segundo, holgura en caja con el calibre de espesor, galgas o sonda. Tercero, distancia entre puntas. Juego axial o lateral del anillo en la ranura del pistón. Definimos juego axial al espacio entre los bordes del anillo y la pared de la ranura del pistón en uno de la imagen de la derecha. Ahora bien, cuando se produce ese excesivo juego axial, el motor quema aceite. Cuando el pistón baja los anillos, se apegan en la parte superior, permitiendo el paso del aceite hacia la parte superior, en A de la figura de la derecha. Y cuando el pistón sube, los anillos se apegan en las paredes de debajo de la ranura, permitiendo que el aceite siga hacia la cámara de combustión, en B de la misma figura. Distancia entre puntas. En esta operación se introducimos el segmento en su cilindro correspondiente, paralelo al plano de junta, lo cual se determinará con ayuda de la sonda del calibre y a una distancia próxima al punto muerto superior, en la zona de rozamiento de los segmentos. Una vez introducido se comprueba el espesor de la ganga más gruesa que se introduzca entre sus puntas, siendo su valor de referencia. Algún fabricante ofrece también el dato de esta medida con el segmento sin introducir en el cilindro, evaluándose así la elasticidad del mismo, imagen superior. En la imagen inferior comprobamos la distancia entre puntas con los segmentos fuera del cilindro. Mediciones del espesor de los aros, motor 1.3 Fire. La imagen superior nos muestra las operaciones que anteriormente dijimos y en la tabla las medidas obtenidas. En la tabla superior podemos observar las mediciones realizadas en la imagen A, en donde el segmento cumple con el rango permitido. En cambio, cuando realizamos la medición B, el segmento no cumple con el rango permitido. Y por último, en C de la imagen, tenemos la tabla de la medición B después de la reparación, cumpliendo con el rango permitido. Comprobación en los bulones. Como observamos en las siguientes imágenes, la medición del diámetro del bulón se realiza en diferentes puntos con un micrómetro. Al mismo tiempo se verifica el diámetro interno del alojamiento del bulón, ayudándose para ello de un alesómetro o un micrómetro de interiores. También se comprueba con un alesómetro el diámetro del pie de biela y el estado del casquillo antifricción ubicado en el mismo. A continuación, estudiaremos el ensamblaje de pistones y biela. Montaje de la biela de sujeción. Para el montaje se debe calentar la biela a 280-320 grados centígrados, pero no a llama directa. A continuación, introducir rápidamente el bulón frío y bien aceitado en el pie de la biela. Para garantizar la posición correcta del bulón en la biela, se debe utilizar un dispositivo con tope de bulón. Bulones flotantes. Los anillos de retención suministrados sirven para fijar el bulón. No se debe volver a utilizar los anillos de retención ya usados. Evite comprimirlos excesivamente, pues podrían producir deformaciones duraderas. Girando los anillos se puede comprobar si estos están insertados correctamente en las ranuras. Orientar siempre la hendidura de los anillos en el sentido de carrera del pistón. Montaje de los segmentos del pistón. Para insertar correctamente los segmentos del pistón, utilice la herramienta de montaje adecuada en la ranura del segmento del pistón correspondiente. Debe evitar el abrir demasiado los segmentos durante el montaje, puesto que ello puede acarrear una deformación permanente y afectar la funcionalidad de los mismos. El primer aro que vamos a colocar, el rascador de aceite, que puede ser de 2 o 3 piezas, le colocamos a la ranura bastante aceite. Cuando coloque rascadores de aceite de 2 piezas, observe siempre la posición de los resortes helicoidales. Los extremos del resorte helicoidal deben encontrarse siempre opuestos a la hendidura del segmento. La imagen de la izquierda nos muestra las 2 marcas de color en los extremos del resorte deben ser visibles. Si el resorte está solapado, el segmento no funciona, imagen de la derecha.
Todas las hendiduras del segmento rascador de aceite de 3 piezas, ambas láminas de acero y el muelle expansor, deben montarse giradas en 120 grados unas respecto de las otras. A continuación colocaremos aceite en la segunda ranura y colocamos el aro secundario. Y por último el anillo superior. Fíjense en que los aros tienen una marca de fábrica, una T mayúscula o top, que va para arriba, hacia la cabeza del pistón. Cabe aclarar que la colocación de todos los aros, las ranuras tienen que quedar siempre opuestas, para que no filtre aceite a la cámara de combustión. Ahora, vamos a ver colocación del pistón en el calibre del cilindro. Engrasar con suficiente aceite los segmentos y los pistones y montarlos con una cinta de sujeción de segmentos de pistón o un casquillo de montaje cónico a fin de evitar daños en los segmentos del pistón, figura superior izquierda. Una vez que está bien apretado los aros, lo colocas en la parte superior del cilindro y con el mango de madera del martillo empujas el pistón hacia abajo, figura inferior izquierda. En la figura de la derecha observamos las marcas de montaje de los pistones en las cabezas y nos indica que va hacia la polea del cigüeñal. A continuación y por último, vamos a ver un video que nos ilustra lo anteriormente dicho. Primero que nada, antes de meter los pistones en su lugar, tiene que estar limpio el cilindro y el cigüeñal debe de estar lo más lejos posible. Voy a empezar con el cilindro número 1. Si el cigüeñal estuviera como en este, que es el cilindro número 2, tendría que girarlo a modo que quede hasta abajo, ya que al momento de introducir el pistón voy a golpear y podría dañar el metal si se encontrara en esta posición. Entonces, cuando vamos a insertar los pistones, hay que tener cuidado que el cigüeñal esté de esa manera. Para empezar con el primer cilindro vamos a aplicar aceite. En el pistón nos queremos asegurar que los anillos estén en su posición correcta. Hay que notar la posición en la que va. Aquí tiene una flecha que me dice que va hacia el frente del motor. Vamos a aplicar aceite también en los anillos. A los lados del pistón, en el perno, ya que va a trabajar un poco sin aceite o mientras logramos que suba la presión de aceite. Entonces, ahora vamos a colocar el opresor de anillos, que es esta herramienta. Hay que tener cuidado que no se nos muevan los anillos y verificar una y otra vez que estén en su posición correcta. Ahora apretamos.
Vamos a apretar hasta que ya no se pueda girar más para que queden bien adentro de su sitio los anillos. Nos aseguramos una vez más que la flecha nos apunte hacia el frente del motor. Lo acomodamos en su sitio. Es necesario dejar un poco del pistón para poderlo acomodar. Ahora, para llevar el pistón al fondo, me quiero asegurar que el opresor esté bien sentado en el monobloc. Muchas veces viene en capas y si no está bien alineado, al momento de meterlo se puede salir un anillo antes de tiempo y lo podemos doblar, especialmente los de control de aceite, que son muy delgados. Entonces me aseguro que esté bien sentado el opresor, y con la parte de atrás del martillo es como lo llevamos hacia adentro. Y este es el mismo procedimiento para los demás, nada más tomando en cuenta la posición del cigüeñal, y así es como se ponen los pistones dentro de. Con este video estuvimos estudiando el pistón, bulón y los aros, también sus anomalías y cómo volver a montar dichos elementos. Espero que hayan entendido. Esto supuestamente sería una práctica que haríamos en el taller. Ahora pueden realizar el trabajo práctico número 4 y si algo no entendieron me lo comunican junto con las respuestas del TP. Hasta la próxima.